5 vampiros históricos. ¿Realidad o ficción? La figura del vampiro ha estado presente en nuestras leyendas mucho antes de que existiera la historia escrita. Y sí, a lo largo de los siglos, hemos encontrado casos de personas que, por su comportamiento o las circunstancias que los rodearon, fueron considerados vampiros. Claro que no eran los chupasangres sofisticados de la cultura popular actual, pero sus historias nos dejan una visión fascinante y aterradora de lo que podría haber inspirado el mito. A continuación, exploramos algunos de los vampiros históricos más notorios. Juraj Grando. El vampiro de Kringa. Hace más de 350 años, en un pequeño pueblo de la región de Istria, hoy parte de Croacia, vivió un campesino llamado Juraj Grando. Murió en 1656, aparentemente por una enfermedad, pero su historia no terminó ahí. Según los relatos de la época, esa misma noche se levantó de su tumba como un estrige, una criatura similar al vampiro. Durante los siguientes 16 años, aterrorizó a los aldeanos, visitando a su viuda, asaltando a los más indefensos y causando pavor entre los niños. Finalmente, un grupo de aldeanos se unió para detener su reinado de terror, pero no con estacas ni rituales místicos, sino con un hachazo a la cabeza y un exorcismo. El caso de Grando es considerado por muchos como el primer vampiro registrado en la historia oficial. El sacerdote perro de Melrose. En Escocia, donde las leyendas de vampiros y fantasmas florecen, una historia particularmente inquietante se originó en Melrose en el siglo XII. Según los textos de Guillermo de Newburgh, un sacerdote conocido como el Hander Prest, o el cura perro, se ganó su nombre por ser un hombre violento y aficionado a la caza. Tras su muerte, se decía que regresó como vampiro para atormentar a los habitantes del pueblo. La historia dice que sus propios compañeros religiosos lo encontraron y, con un hachazo en la cabeza y una pira funeraria, pusieron fin a su retorno del más allá. El sacerdote perro pasó a ser un símbolo oscuro de los horrores que acechaban las tierras escocesas medievales. Petar Blagojevic. El asesino. En 1725, un caso perturbador sacudió el pueblo serbio de Kisilova. Petar Blagojevic, un hombre que había muerto poco tiempo antes, regresó de su tumba para matar a 9 personas. Sus víctimas fueron halladas en sus camas con la garganta abierta y un rastro de sangre. En un clima de creciente histeria, los aldeanos decidieron exhumar el cuerpo de Blagojevic, encontrándolo intacto y con signos de vampirismo, según los informes de la época. Lo empalaron y lo quemaron para evitar que siguiera sembrando el terror. Este caso es uno de los más documentados de la historia del vampirismo en Europa del Este y refleja cómo el miedo a lo sobrenatural se convirtió en un fenómeno social de gran escala. Arnold Paole. El partisano de Medveja. Arnold Paole, un militar de la región de Medveja en Serbia, fue atacado por un vampiro y, para evitar convertirse en uno, comió tierra de la tumba del monstruo. Pero, cuando Paole murió años después, los aldeanos aseguraron que regresó como un vampiro. Este caso fue el catalizador de una epidemia de vampirismo que aterrorizó a la región. Varias personas cayeron muertas, y el miedo se expandió como un virus, llevando a las autoridades locales a exhumar cadáveres y realizar rituales. Este episodio alimentó la creencia en vampiros en toda Europa del Este y aumentó la histeria colectiva sobre los muertos vivientes. Johannes Cuncius. El vampiro apestoso de Pench. En 1582, Johannes Cuncius, un comerciante respetado de Silesia, sufrió un accidente y, tras morir, su espíritu comenzó a aparecer por el pueblo. Lo que lo hacía especialmente perturbador no era su forma, sino el mal olor nauseabundo que lo acompañaba. No se alimentaba de sangre ni mataba a nadie, pero su presencia era lo suficientemente aterradora como para que los aldeanos consideraran que era un vampiro. Tras meses de sufrir su acoso, decidieron exhumar su cuerpo y quemarlo, poniendo fin a su reinado. Aunque no encajaba con el prototipo clásico de vampiro, la historia de Cuncius resalta cómo el miedo y el desconocimiento alimentan las leyendas oscuras. La realidad detrás del mito. La figura del vampiro es tan antigua como la humanidad misma. En culturas de todo el mundo, el vampiro ha sido interpretado de diferentes formas, como demonios, sombras o agentes del mal. Sin embargo, la idea de que los vampiros son seres que se alimentan exclusivamente de sangre, no se consolidó hasta tiempos relativamente recientes, con la literatura y el cine modernos. Aunque la ciencia moderna rechaza la existencia de vampiros como seres sobrenaturales, algunas enfermedades y condiciones físicas podrían haber dado origen a estas leyendas. Por ejemplo,
La porfiria de Gunther, una enfermedad rara que provoca lesiones en la piel al exponerse al sol, podría haber sido confundida con las características de un vampiro. De igual manera, condiciones como la rabia pueden haber causado comportamientos violentos y extraños en los enfermos, reforzando las supersticiones. Sin embargo, más allá de las explicaciones científicas, muchos de estos vampiros históricos eran personas marcadas por la violencia, la miseria y el dolor. Quizá no eran seres sobrenaturales, pero sus historias, llenas de terror y misterio, siguen alimentando nuestra fascinación por lo oscuro y lo desconocido. Estos casos nos muestran que la frontera entre la historia y el mito es más difusa de lo que parece. Desde un campesino resucitado hasta un sacerdote que vuelve del más allá, los vampiros de la historia real no siempre coinciden con los del cine, pero su legado continúa vivo en el imaginario colectivo. ¿Quién sabe? Tal vez, en algún rincón olvidado de la historia, aún se oculten criaturas que siguen acechando en las sombras.